y todos los demás se mueven como títeres, hasta llegar a la mayoría, a la sociedad. Cuando nosotros hablamos de esto podemos tocar un montón de temas, pero hay uno que el apóstol estuvo dando, inclusive está el tema completito dado por el apóstol Sergio, hermano Germán también ya lo dio, y es sobre la ventana de Overton. ¿Si habían escuchado ustedes de la ventana de Overton? Si aquí hemos escuchado bastante de la ventana de Overton, ¿verdad? Yo se las quiero explicar así, al rayo, porque tengo mucho que decirles. Y entonces dice la ventana de Overton: no debemos ignorar cómo por años se ha manipulado el pensamiento crítico y la moral de la sociedad. Han usado este tipo de razonamiento y lo han pasado de ser impensable e irracional, radical. Para que entre dentro de la ventana tiene que ser aceptable, sensato, luego pasa a ser popular o de moda, político. No, era político, popular y sensato es el último. Hasta que una idea que había sido completamente irracional, que nadie se le iba a ocurrir aceptarla, de repente, ahora la vemos que es sensata. Ustedes van a ver muchas cosas, no fue en cosas cristianas que yo lo busqué. Todas las páginas son seculares. Si usted las busca, inclusive me tomé mi tiempo de ver a los que refutan cómo usamos nosotros la explicación de la ventana de Overton para decir lo que decimos. Porque el ataque siempre es contra nosotros, ¿verdad? Contra la iglesia. Pero sinceramente, al uno escucharlos dice, se aprovecha la plataforma que tiene, pero no tiene argumentos. Porque yo sé que usted va a ir a buscar en internet qué es y le van a salir un montón. Entonces, dentro de ese que refutaba lo que nosotros pensamos, decía, no puede ser que usen la ventana de Overton para decir que nos están manipulando. No es cierto, porque entonces todo lo que nosotros tuviéramos ahora como verdadero sería algo malo, algo terrible. En primer lugar, Overton murió en el 2003. Cuando él murió, entonces le bautizaron a esta ventana. Sí, o sea, que esto es reciente, no es que fue hace, ¿verdad? Pero él se dio cuenta de cómo logran hacer que algo impensable a conveniencia empiece a meterse para llegar hasta volverse algo completamente aceptable en la sociedad. No tiene que ser malo, es solo a conveniencia del que lo usa. Generalmente se usa por políticos. Y entonces, dentro de lo que yo veía ahí, les voy a poner aquí una de las ventanitas, no se lee bien ahí, pero les voy a ir diciendo aquí. Yo aquí anoté unas cosas también, vamos a ver si me da chance. Dice, herramientas metodológicas. Cuando es impensable, dice, la libre expresión, ahí se va a dar un paso. Va a ser libre expresión en foros científicos, expertos emiten pseudoinformes. Entonces ellos ponían el caso de hablar del canibalismo, que es lo que más le parece a uno, algo así como, ¿verdad? Eso es aberrante. Se tocan otros temas, pero prefería agarrar este ejemplo porque es el más común y sí es más aplicable. Entonces ellos agarran, digamos, el de comer carne humana. Entonces empiezan a decir, ¿verdad? Vamos a hacer un foro donde va a llegar la gente, aquí hay expertos que nos van a explicar que desde la antigüedad se comía carne humana, o sea que es algo que no es nuevo. Y entonces, cuando ya uno oye, hay científicos, hay estudios que aprueban, hay no sé qué, y empieza a ver ese tipo de conceptos, la gente empieza, sí, ¿verdad? De veras que ya había, o sea, eso sí es cierto, ha pasado en la antigüedad, ¿verdad? No es de ahora. Para que de impensable pase a radical. Empieza a haber acusación de intolerante a quien se oponga al debate. Le cambian el nombre, ya no es canibalismo porque se oye muy fuerte, y entonces ahora le vamos a cambiar a, ¿cómo era? Ay, se me fue la palabra, es que era medio raro. Vamos a ver, antropofilia, le vamos a poner antropofilia, para que ya no se oiga así, vamos a ser caníbales, ¿verdad? Entonces le cambian el nombre. Entonces ya empiezan a tomar el debate
y empieza a entrar en el amarillismo, ¿verdad? Entonces ya empiezan noticias de no sé quién se comió a su mamá, ¿verdad? Y tal cosa, y empiezan a salir noticias que aunque son fuertes y amarillistas, la gente empieza a ponerle más atención. Ahí pasa de radical a aceptable. Y entonces en lo aceptable empiezan a utilizar, dice utilización de casos extremos que justifican su existencia. Por ejemplo, aquí ponían el caso del avión en los Andes. Yo no sé si usted se acuerda de esa historia, hay una película, hay un libro también, que el avión sale de Chile para Argentina y se estrella en los Andes. Entonces, quedó en un lugar tan inaccesible que ni los de Chile ni los de Argentina llegaban. Y entonces empiezan ellos a querer sobrevivir. Imagínense ese clima en los Andes. Estaban muriendo del frío y del hambre. Y entonces empiezan a ver qué usan, ¿verdad?, para sobrevivir. Y terminan comiéndose a la gente que murió en el impacto. Entonces eso está registrado, eso es verdad, ¿verdad? Ahí están los testigos y la gente que todavía tiene un huesito aquí. No es cierto. Y entonces ahí están, ¿verdad? Y entonces empiezan a sacar, miren, sí pasa, ¿verdad? Hay momentos extremos en los que eso pasa, que ¿por qué tenemos que ser tan alaracos, ¿verdad? Eso sí ha sucedido. Y entonces empieza que hay que respetar la libertad de las minorías, que eso lo hemos oído últimamente, ¿verdad? Hay que respetarles su libertad. Y empieza la cuantificación antojadiza, que es cuando empiezan a decirnos, ¿verdad? Si de tantos, de todos los que estamos aquí, uno hay que sí, ¿verdad? Que sí lo ha hecho, aunque diga que no. Comió carne de chucho en los tacos, no sabe qué está comiendo en la comida china, empiezan a decirle a uno, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a pasar de aceptable a sensato. En sensato, entonces ya empiezan a mostrar personajes públicos, ¿verdad?, que salen en los talking shows a contar su testimonio, cómo ellos ahora son caníbales, pero son gente decente. Y empiezan a justificarlo, ¿verdad?, que dicen, no, pero es que yo no es que mate a alguien y me lo coma. Alguien se murió y me lo como, ¿verdad? Entonces todos, pues hasta está mejor porque evitamos la carne vacuna, ¿verdad? Además es más suave, yo qué sé, ¿verdad? Entonces empiezan, esto es hipotético, ¿verdad? No es que esté pasando, es hipotético. Entonces empiezan a inventarle cosas que tienen beneficio, ¿verdad? Y empiezan a sacarle, así como usted ha oído de otros temas. Y entonces los medios los convocan e imponen el tema. Empieza a salir en series, películas, y deja de ser tabú. Y ahora todo el mundo habla de eso y ya se volvió popular y es algo de moda inclusive y ya empieza la gente a recibirlo. Algo que era impensable que la sociedad iba a aceptar, empieza a ser aceptado. Y entonces de lo popular pasa a lo político. El punto del político es generar leyes que aprueben derechos. Y entonces dice, los promotores presionan sobre los poderes y exigen legislar lo que la mayoría requiere y se establecen derechos. Entonces aquí dice hasta abajo, sustrato de la posibilidad del cambio, sociedad débil en sus principios, líderes naturalmente descuidados y ignorancia manipulada. Entonces esta es una de las cosas, ¿verdad? Aquí ya me llevé 10 minutos, Dios mío. ¿Qué nos está pasando? Como sociedad la estamos viendo, nos están metiendo conceptos que antes eran impensables, que una sociedad como la nuestra, tan conservadora, tan religiosa, algunos nos tratan, ¿verdad? Es que son así de conservadores porque son gente que está en vías de desarrollo, dicen, ¿verdad? Por no decirnos del tercer mundo. Y entonces por eso es que ellos todavía tienen ese tipo de ideas y eso es lo que nos tratan de meter. El problema para nosotros es cuando nosotros empezamos a participar de eso, a decir sí es aceptable, ¿verdad? Todos dicen, bueno, es mi cuerpo, yo decido, en lo que sea, no solo estamos hablando de aborto, en lo que sea. Y entonces, y es cierto, porque pues por más que yo brinque y patalee, no les voy a cambiar lo que hagan los demás, ¿verdad? Lo que quieran hacer los demás. Eso ya es decisión de cada quien. El problema es cuando quieren imponerme a mí
que de mí salga a decir que eso es normal y que es aceptable. Y entonces ahí empezamos a ver un montón de cosas que yo sé que usted ya se le vinieron a la mente, ¿verdad? Ya ni hablarle de eso, porque no ese es el tema. Pero yo le quería dejar más asentado lo que es la ventana de Overton y que usted pueda tener una idea más amplia de lo que es, por si en algún momento usted tiene que, porque a veces así toca, que son los hijos los que le tienen que explicar a los papás. Entonces yo siento que en algún momento a usted les va a tocar explicarle a sus papás cómo es, ¿verdad? Vamos a ver este caso. Uy, me salí, perdón. Ay, ¿cómo le pongo aquí? Ahí. ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí estamos en Génesis 40:16. ¿Alguien se acuerda de la historia del panadero y del copero cuando se encuentran con José en la cárcel? ¿Sí? ¿Qué le pasó al copero? No, al copero. El copero no, Shimenish fue. Sí, lo vuelven a su puesto. Y entonces dice que cuando, aquí nos está contando la historia, ¿verdad? Esto está en Génesis 40, para que lo anote ahí por si usted lo quiere ir a leer, que sería buenísimo que usted lo que anota lo pudiera ir a leer. Si usted dice, ay, es que yo no puedo leer la Biblia porque de verdad que no entiendo, me hago bolas y yo ya no sé ni qué dice aquí, y luego me meto donde está el montón de genealogías y no entiendo el hijo de quién porque la hermana de no sé quién, mínimo haga esto, tome lo que anotó acá y siéntese, empiece a leer, ¿verdad? Y diga, ay, la hermana no leyó esto, pues aquí estaba claro tal cosa, y me corrige el tema después, ¿sí? Bueno, entonces dice en el 40:16, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Cuando yo le subrayo ahí lo que dice, porque me impresiona, dice, manjares hechos, ¿para quién? Para Faraón. Cuando nosotros vemos quién es Faraón, en la palabra, ¿a quién representa para nosotros? El enemigo de nuestras almas, exactamente. Eran manjares que eran hechos para el deleite del enemigo de nuestras almas. Y las aves los comían de la cesta, de sobre mi cabeza. Cuando a veces oramos y decimos, ¿verdad? Vamos a cerrar el saco, hemos aprendido a cerrar el saco, ¿verdad? Vamos a cerrar el saco, que esta palabra quede cerradita, para que las aves del cielo no vengan y se roben la semilla, porque eso es cuando usted salió de aquí con un tema que le gustó mucho, entendió y, la gloria a Dios, cabal, lo que dijo el pastor, qué bonito, pero no cerró el saco, no terminó de orar bien por la palabra, sino que a media administración se salió. Salirse antes de la administración es como salirse uno del baño en jabón, no dejó que la palabra, que todo terminara de limpiarlo, ¿verdad? Y entonces se sale porque ya qué, yo no sé, ¿verdad? Tiene que ir a comprarse una chamoyada y se sale. Y cuando se sale, de repente le preguntan, ¿y qué? ¿De qué habla el pastor? No sé, pero contó un chiste bien bueno, dicen a veces los hermanos, ¿verdad? No sé, pero de los chistes sí me acuerdo. Le comieron las aves la semilla, pero estas aves lo que quieren decir son espíritus inmundos. Y ellos llegaban a comer de lo que había en la cabeza, de la cesta con manjares para el enemigo que él tenía sobre su cabeza. Y entonces llega José y le dice en el 40:19, dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves, otra vez las aves, comerán tu carne. Lo que yo veo aquí es lo que yo siempre le digo a los jóvenes. Una de las cosas que el enemigo es especialista en hacer es que te presenta el pecado así, facilito.
Porque en cuanto tomes tú de eso y te sirvas con eso mismo, yo les digo, te lo presenta en charola de plata, porque en cuanto tomes lo que estaba en la charola, con la misma charola te agarra y te termina. Porque así es astuto, sabe cómo hacer para hacernos caer, pero su deseo no es solo hacernos caer, no crea que ya lo hice caer y que se quede tirado y se va, no. Él está esperando a que usted dé el chance para terminarlo, no solo para verlo caer. Entonces, por eso es que nosotros, esa mirilla que salía ahí en la primera diapositiva, ¿la vio? Haga de cuenta que usted tiene una de esas en la espalda. El enemigo ya le puso eso. Donde usted se mueve está pendiente de cada cosa que haga para tener la oportunidad. Se descuidó, ahí está, ahora sí veo el blanco justo y allá va, porque está acechándonos, la palabra lo dice. Nosotros no tenemos que ser místicos de que, sí, que el Señor reprenda, se cayó un florero, que el Señor reprenda al diablo, fue un mal espíritu. No, tampoco le estoy diciendo que se vuelva místico, loco, ¿verdad? Sino que hay que ser realistas. Nosotros vivimos en un ambiente que es más espiritual que físico. A veces nosotros dejamos de hacer ciertas cosas que nosotros sabemos que deberíamos de hacer, y entonces cuando viene la consecuencia, se manifiesta en algo físico, y empezamos a querer atacar lo físico, cuando la raíz es algo espiritual. Entonces a mí lo que me impresiona es lo que el Señor le dice aquí a José, que le diga al panadero, y el panadero no se da cuenta, ¿verdad? Y así es, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. O sea, fue exhibido horriblemente. Él se puso sobre su cabeza un manjar que no era para Dios. Él permitió ponerse en la cabeza cosas que no debió haberse puesto. Y entonces su fin es de muerte, aunque le es anunciado, él no descubre qué fue lo que hizo mal. O si lo descubre no le importó, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Yo una de las cosas que veo tan claras ahora, y a mí me impresiona cómo llega a volverse común y normal para la gente, por muy decente que usted la vea, hablar de ciertas cosas con tanta liviandad que uno dice, ¿en serio está diciendo esto? ¿En serio cree que eso es chistoso? Fíjese que a mí me pasó en una ocasión, estaba yo hablando con una mamá. Yo estaba bien jovencita, la verdad es que yo calculo que yo tendría unos 14, 13 años. Y de repente salió un anuncio en la televisión, era un anuncio de Miss Universo, algo así. Entonces salían las chicas en bikini, ¿verdad? Y el niño Sergio tenía 14, él tenía 4. Y empieza, ya se me iba a salir el nombre. Y entonces él empieza, mijo, mire, piernas. Y entonces yo la volteé a ver así como, ¿qué le está diciendo, verdad? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le pasa? Es que es hombre, mamita. Él tiene que ver. El niño tenía 3 años. Y a mí me indignó tanto, mire, me enchinchó tanto, decimos en Guate, que hasta ya pasaron como unos 15 años tal vez, cuando yo tuve la oportunidad de decírselo. Le dije, ¿sabe qué me recuerdo? Cuando ya ella me contó un problema que tenían horroroso dentro de la casa. Le dije, ¿sabe de qué me recuerdo? Le dije, que usted hacía esto y para usted era chistoso. Entonces ahora no me venga a decir que esto que pasó ahora viene, el enemigo lo tiró. No, eso le dieron entrada y saber de qué otra manera. Y me recordé por este artículo que encontré. Se los voy a poner acá. Habían una cantidad de artículos, yo no le recomiendo mucho ir a ver, porque sí hay unas cosas así medias raras, ¿verdad? Pero dentro de lo que obvio aquí, si usted ve, ahí no sé si logra leer, pero está el niño levantándole la falda a la muchacha. Y esta es una página que se llama Oaxaca de Juárez, y dice, familiares principales promotores de la hipersexualidad en la infancia. Luego está el otro de Big Data, y dice, niños jugando a ser grandes, inocente sexualidad.
Y luego está el de hasta abajo, que dice adicción al sexo. La OMS define que la hipersexualidad es una enfermedad mental. Y entonces empezamos a ver que no es algo que se inventó el pastor, no es algo que uno les dice para que, ay, todos santos, que seamos monjes y nos vayamos a un monte. No, no es eso, ¿verdad? Porque imagínense que así quisiéramos arreglar las cosas. Ay, no mire, ay, no. Tendríamos que comprarnos de aquellas cuentas que les ponen a los caballos, ¿cómo se llaman? Para que no vean a los lados. ¿No te acuerdas? Ay, volví a salirme, no sé ni qué hago. Está. Bueno. Y entonces, dentro de todas esas cosas, yo empecé a notar muchas de las características que dan ellos como enfermedades mentales a consecuencia de permitirse estar siendo estimulados, sobre todo con imágenes. Nosotros somos muy visuales, pero más lo son los varones. Nosotras somos visuales, pero aún viendo la misma imagen, la mujer se fija en una cosa y el hombre en otra. Y eso lo han explotado en nosotros con la publicidad, pero por montón, ¿verdad? Al punto de que ya se sabe, ¿verdad? Usted va a un taller y están anunciando una batería de auto, pero está una chica en bikini a la par. Dice uno, ¿qué tiene que ver la batería con la chava? Ahora que me digan que es mecánica y por favor, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque ellos saben a quién va a tirar la publicidad, ¿sí? Y así es. En muchas cosas, incluso en cosas de la moda, también tiene mucho que ver los colores, las formas que usan, y entonces hasta eso, hasta en esas cosas, nos conviene a nosotros poner bien nuestros ojitos de por qué nos ponemos tal cosa, o, ¿verdad? O tal vez uno se lo pone en inocencia. A mí me ha pasado, ¿verdad? De repente, ay, qué bonito se mira esto y me lo pongo, y de repente me dice alguien, ¿verdad? ¿Sabes lo que dice ahí? O ¿sabes qué tal cosa? Y yo me quedo, no sabía, pero ahora ya sé. Pero eso es normal, o sea, todos estamos aprendiendo, pues, no es que uno tenga que vivir todo acusado, ¿verdad? Sino que uno tiene que saber que hay un complot. Lo que tenemos que estar nosotros conscientes es que hay un enemigo en nuestras almas que está especialmente, ¿cómo se dice?, interesado en que nosotros caigamos en el movimiento de masas, en que nosotros empecemos a movernos como se mueve el mundo. Cuando yo le hablo a los jóvenes de amistad, compromiso y matrimonio, siempre les digo, en Cristo no hay conecte. No hay, yo te hago el conecte. Yo le voy a hablar bien de vos. Y hoy, porque es una de las cosas más, ¿cómo les digo?, más desleales que uno le puede hacer a un amigo, al contrario de creer que le estás ayudando. Porque tú no eres Dios y tú no sabes si lo único que vas a hacer es echar a perder una buena amistad o vas a mandar a alguien al mundo. Yo he visto casos así y me indigna porque era gente que era tan fiel y tan bonita y llegó algo iluminado y le dice, mira, te voy a hacer conecte, es que la no sé quién dice, y yo, le estás echando a perder su mente. Ella o él se sientan a la par de él y platican porque son amigos. No puedes entender que hay libertad de que yo puedo platicar con alguien sin que esté en otro interés. O sea, ¿por qué? Porque en su mente hay manjares que no son de Dios. Está permitiéndose poner cosas sobre su cabeza y mentalidades que lo van a llevar a caminar hacia algo que va a ser su destrucción. Y entonces, yo veía aquí consecuencias de permitir inmundicia en la mente. Traté de quitarle muchas cosas, pero yo sé que usted igual las va a entender, pero entonces ya lo dejo por ahí, ¿verdad? Entonces dice, el primero, porque todos, cuando yo le leí lo que dice la OMS, de que se vuelve una enfermedad mental, ellos están muy preocupados, porque el aumento de casos de gente que se declara con una sexualidad diferente a la que nació, gente que de repente tuvo gusto por niños, gente que de repente empezó, o sea, todas esas cosas que nosotros sabemos que no están bien, inician con la hipersexualidad. Han recibido tantos estímulos, inclusive, yo recuerdo tal vez hace como 20 años, yo tuve una amiga que ella vivió en Suiza y
y me dice, ¿sabes que a mí me impresionó, me dice, el día que yo llegué a Suiza y estaba en una valla gigante, me dice, donde estaban recibiendo a los jóvenes, porque era de un grupo de jóvenes que viajaban así, de empresarios. Entonces llegó ella y dice que ahí lo están recibiendo y había una valla gigante que decía, actualízate, y había un condón. Si aún piensas que la virginidad es segura, no me recuerdo cuál era la otra frase, pero ¿qué era lo que le estaban diciendo? Usa el condón, ¿verdad? Se lo estaban diciendo, imagínense hace 20 años. Dice que cuando ella dijo, pero ¿y por qué nos pusieron eso? Dice que se empezaron a reír y empezaron a decir, la latina, ¿verdad? Así como que la que viene de países retrógrados, de la latina. Estás en Europa, o sea, estás en Suiza, mija, actualízate, ¿verdad? Aquí la cosa es así. Y imagínense cómo empieza eso de hace años a entrar y a entrar en la mente, hasta el punto que una de las cosas por las que se sabe que las niñas desarrollan ahora, antes de lo que se desarrollaban las mujeres hace, ¿qué? 30 años, es por el estímulo visual que tienen, aparte de las hormonas que consumimos en la mayoría de carnes que comemos. Entonces decía, y es igual en los varones, ¿verdad? Se nota cuando un niño ha estado muy expuesto a televisión o al teléfono. Ponga usted a dibujar a un niño que mira más de 2 horas de televisión y se va a dar cuenta que lo más que le dice usted, dibuja a un señor, y él le dibuja una bola con unos palos. Ya, dibujé al señor. Pero usted le dice a un niño de la misma edad, que le ponen más cuidado, que no se la pase en la tele, dibuja a un señor y él le dibuja cejas, le dibuja nariz, le pone el bigote aquí porque no se acuerda dónde va, pero, o sea, él tiene la capacidad de ponerle detalle a su dibujo, porque su mente no ha sido afectada con tanta televisión, ¿verdad? Es uno de los factores que uno tiene que ver, ¿verdad? Inclusive cuánto estoy viendo de tele, escoger qué mira, ¿verdad? Si me voy a sentar a perder 2 horas, ¿verdad? Mínimo que sea algo bonito, o algo que me haga reír, porque si me voy a sentar a ver algo que me va a asustar y después en la noche no voy a querer ir al baño, como que no, ¿verdad? No, entonces hay que ser más, como que usar más la lógica, ¿verdad? Entonces ellos ya saben que caer en esto, en problemas de este tipo, se les vuelve una cárcel, ellos mismos lo dicen. Entonces aquí se convierte en una cárcel y no le permite al individuo desarrollarse socialmente con libertad, porque es obvio, ¿verdad?, que va a haber en su mente estorbo, más si viene a la iglesia, quiere fluir, de verdad tiene la intención, pero tiene algo que lo está atando. Siempre hay algo que le sale a su vista, siempre hay alguien donde vaya que le resulta con el mismo problema, ¿verdad? Ya hablamos de eso, ¿verdad? Que no es casualidad. Así como el Señor envía gente, el enemigo también tiene emisarios, que los envía y les dice, mira, te enseñaré esto, aquel, o no sé, ¿verdad? O cualquier cosa. Entonces dice, llega el punto en el que se hace evidente, iniciando por los cercanos, hasta que rebasa cualquier intento por ocultarlo. Llegan cosas que se llegan a ser tan evidentes que por más que él quiera decir, no es cierto, ¿verdad? Yo no hago eso, ya todos se dieron cuenta que sí, ¿verdad? Ya es un punto en el que ya es imposible que él quiera decir que no lo hace. Y entonces eso trae vergüenza. Ellos explicaban aquí que después de traer ese tipo de cosas sobre la vida de un joven, que trae vergüenza, o una jovencita, porque es otra cosa, dentro de esto no es solo para varones, increíblemente afecta a tantas mujeres. Carlita me estaba contando el testimonio de una hermana, ¿es verdad? ¿O no era cristiana? Ya se me olvidó. Se volvió cristiana, ¿verdad? Y ella explicaba eso, que ella luchó contra la pornografía durante años de años. Fue esclava de eso durante mucho tiempo y no sabía cómo manejarlo, hasta que el Señor
la hizo libre, al punto que ella cuenta su testimonio, está en los chunches estos que ve mi hija, ¿verdad? Y tuvo el valor de decir, ¿verdad? Porque cuando tú eres libre, cuando el Señor ha hecho una obra portentosa en uno, uno no puede dejar de contar lo que ha visto y ha oído. Es imposible. Uno dice, no, yo tengo que decirlo, porque el Señor se glorifica en eso. Tal vez alguien más lo va a oír que está en la misma situación que yo y mi testimonio le va a ser de bendición. Yo no me puedo callar. Y ella lo dice, ¿verdad? Y entonces ella lo cuenta ahí. Y entonces dice, es visto como enfermedad mental, porque quien se deja caer en este agujero puede llegar a desarrollar comportamientos psicóticos peligrosos para otras personas y para él mismo. Entonces aquí ya se van al extremo en el que llega mucha gente, ¿verdad? Que ya ellos tienen que tomar y procesar legalmente. Y entonces son violaciones, prácticas aberrantes y demás actos violentos. Uno piensa, ¿verdad? Porque el pecado es así. El enemigo viene y te dice, esto está aquí, ¿ves? No, si esto es un pan que hizo un panadero para Faraón, es un manjar, decían en la palabra, ¿verdad? Este es un manjar, comételo, es para ti, es un manjar. Y nosotros hemos hablado de las adicciones. Cuando uno se vuelve adicto a una cosa, pongamos el azúcar, ¿verdad? El ejemplo que poníamos la última vez. Usted, hay niños que nunca han probado el azúcar y usted se le ocurre de buena gente darle un chocolate. Ya le arruinó la vida a la pobre mamá, porque después de haber probado el azúcar, uno se vuelve, adicto, ya el paladar cambia. La gente que es diabética experimenta eso, como por salud se tienen que quitar el azúcar, entonces empiezan paulatinamente hasta que se la quitan, ¿verdad? Si es alguien que tiene una dieta balanceada. Y entonces experimentan eso, que cuando de repente, ¿verdad? Les dicen, ay, ¿cómo es esto? Y dice, bueno, sí me lo permite mi dieta. Se lo comen, dice, lo siento exageradamente dulce. Esto ya no, o sea, ni sabor tiene, es azúcar, ¿verdad? ¿Para qué me dan esto? Yo no quiero. Porque ellos ya lograron depurar su cerebro y el gusto de lo impactante que es el azúcar, ¿verdad? Cómo los amarra. Y entonces junto con así son todas las adicciones. Cuando hablamos de videojuegos, ¿verdad? Hay un video que no les gusta a mis hijos que se los ponga, pero siempre se los pongo, ¿verdad? Donde está la psicóloga explicando eso. Entonces dice, usted le deja 1 hora de videojuegos y es como ponerle esta cantidad de azúcar al niño en el cerebro. Y le deja caer un montón, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué pasa? El niño se emociona y todo, pero cuando usted le dice, ya es hora de dejarlo. Yo no sé si ustedes han visto un güiro que se le quite el teléfono. Ay, yo he visto bastantes, así tantos que ya en mi experiencia les digo a mis hijos, ni se asombren que yo se los quite. Pero uno que, ¡guau!, para atrás, y ya estaba grande. ¿Y qué le importaba dónde iba a caer? Con tal de que a la mamá le causara. Y hoy que estaba yendo hermano Germán, él ponía el ejemplo y decía, llega una mamá y me dice, mi hija de 13 años, digámosle, está bien rebelde, pastor, está bien rebelde. Pero yo ya me di cuenta que es porque está viendo ciertas cosas. ¿Y dónde las ve? Le dice el hermano. En el teléfono. ¿A esa edad ya tiene teléfono? Sí. Quítaselo. Ay, no, pastor, se va a poner peor. ¿Y cómo crees que se va a quedar si le dejas el teléfono? Entonces, porque ese tipo de cosas se vuelven adictivas y uno no las ve como eso. Pero estas adicciones especialmente llegan a afectarles hasta físicamente. Yo no sé si usted ha visto a alguien, ¿cómo le digo? Yo no sé si aquí hay gente que le entra mucho al heavy metal. ¿Sí? ¿Ah? ¿Heavy metal? ¿Música? No, yo tuve un compañero, no era uno, era un grupo. Y eran, pero así del radical hacia que son blasfemos. Ellos son blasfemos. Sus portadas de sus discos eran gente asesinada. O sea, eran unas cosas asquerosas. Inclusive eran de Sonora, el grupo que ellos escuchaban era de Sonora, a mí no se me olvida eso. Se llamaba Chanclazo, ahorita lo vas a ver. No. Y entonces, ¿qué les iba a decir? Sí. Y entonces, ellos ese era su rollo, ese era todo el tiempo. Para mala pata, se le ocurrió a una maestra decirme a mí que yo
les ayudara porque les iba pero recontra mal en todas las clases, ¿verdad? Entonces nos designaron a uno con cada clase que les ayudáramos. Y pues ni modo, ¿verdad? Uno no va a ser, Señor te reprenda, ¿verdad? Sino que yo llegaba y pues platicaba con ellos, ¿verdad? De lo que tenía que platicar. Y entonces ya cuando empezaban con sus ondas, no, mucha, ustedes ahí es su rollo, ustedes saben que no. Si no quieren que yo me levante aquí enojada con ustedes, guarden esas sus ondas. Y entonces ellos, que aquella, que aquella es cristiana, que no sé, empezaron a bulinearme, ¿verdad? Pero eso fue en tercero básico. Cuando yo estaba trabajando, ya tenía como 19 años, yo iba a mi trabajo y vi a un pelón que venía enfrente de mí y venía así encorvado. Y pues dije yo, ¿verdad? Se ve feo, pero si me hace algo bien que le meto una patada, dije, porque se ve así como... Entonces venía así... Y de repente se para enfrente de mí, ¿va? Y entonces yo sí, pues si ni reloj traigo, que me va a preguntar, entonces así, ¿verdad? Entonces, sí, y entonces yo, ya, dije yo, entonces yo ahí parada, ¿verdad? Y entonces llega él y me dice, hola, Evelyn. Yo, ay, me conoce. Entonces yo me le quedo viendo así, ¿verdad? Digo, ¿quién es? Entonces no te recordás de mí, ¿verdad? Soy Mengano. Entonces ni su abuelito, yo. Entonces ya sí, ¿verdad? ¿En serio? Sí, me dijo. Cambié, ¿verdad? Me dijo. Y entonces yo no, la verdad es que no sabía qué decirle, porque le digo que sí, que. Entonces yo solo me le quedé viendo así y se rió. ¿Seguís en la iglesia? Sí, le dije, pues yo también en lo mío. Me dijo, no, si se te nota, dije. Entonces, va, pues, chau. Y siguió su camino. Con el tiempo, hay un libro que habla de eso. Yo creo que me lo traje, a ver si se los presto, que habla de que esa es una de las consecuencias de lo que ellos oyen. Tiene efecto sobre ellos físicamente. Todo tiene efecto sobre uno. Todo. Miren, yo lo veo con ustedes. Como dice mi esposo a veces, ¿verdad? Quisiéramos tomar una foto de cuando entran por primera vez por esa puerta y compararla con la carita que tienen ahora. Y el Señor ha hecho unas cosas tan lindas. Hasta les brillan los ojitos, ¿sí? ¡Pling! Sin filtro, no necesitan filtro. Dios ha hecho unas cosas lindas. Porque así es Dios también, tiene efecto sobre nosotros. Amén. Y entonces, yo ponía aquí, solo quiero verificar la hora porque ahí se me fue el contador. ¿Esto está caminando? ¿Sí estoy bien? ¡Wow! Bueno, entonces sigo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, son muchas las cosas que el mundo te grita a diario que es normal. No quise agarrar solo un tema, porque yo entiendo que ustedes están viviendo en el tiempo más peligroso que ha vivido la iglesia. Nada se ha vuelto tan peligroso como la situación en la que ustedes viven. Para nosotros ver cosas sangrientas, pornográficas, de terror, se necesitaba un permiso, ¿verdad? O teníamos que bailarles a todos y lograr ver esas cosas, ¿verdad? Con ustedes no. Es más, ustedes ni lo están buscando. Y de repente les aparece que alguien tonto puso un video raro en su Face y le salió a usted, por decir el Face, ¿verdad? Aunque yo sé que ustedes ya son más de Instagram y no sé qué más cosas. Pero, porque siempre es así, o sea, ustedes están completamente expuestos a un ataque frontal, o sea, el enemigo no se anda con cuentos con ustedes. Entonces, yo no les puedo hablar así suavecito, hablemos de la samaritana, como dice el hermano Germán, ¿verdad? Aunque mis respetos, ¿verdad? Hablar de eso, pero es que hay cosas que se les tienen que dar así en el punto y decirles, miren muchachos, pongan atención a esto, porque el enemigo no se va a andar con rodeos. Van a haber cosas que las van a tener que afrontar de frente tan duro, tan fuerte, y tal vez, dice usted, pero la hermana, ¿por qué no lo está diciendo a nosotros si nosotros venimos a la iglesia? Porque tal vez no es a ti al que le estoy dando el mensaje, sino que en algún momento a ti te va a tocar tomar los argumentos de parte de Dios para hablarle a alguien más. Tú no sabes si tú estás siendo preparado para hacer la bendición de mucha gente, que yo sé que así va a ser. Porque es lo que yo les decía. Yo le decía a Carlita cuando hablaban de Justin Bieber, ¿verdad? Y lo que hizo en su concierto, no sé si se enteraron ustedes. Tuvo un último concierto, obvio, cantando sus canciones, ¿verdad? Y todo. Y tiene a la gente ahí. Y de repente se para y empieza a decirles,
Yo me sentía solo, yo me sentía así, pero yo conocí a Jesús y empieza a testificarles ahí, ¿verdad? Y entonces empieza un montón de gente a decirle, sí, que cómo hace eso, que no revuelve una cosa con otra. Sí, es cierto, eso no quiere decir que ahora vamos a hacer un concierto de Tex-Mex para que vengan y los evangelizamos ahí. No, no es así. Pero yo no sé qué hizo el Señor ahí. Así como hubo gente que lo miraba desde abajo como que, ¿y este qué, verdad? Si yo no vine a oír eso. Y lleva a varias gente cristiana que canten, y cantan, y muchos cantan, y muchos levantan su mano, y hizo una oración y todo. Te digo, yo no lo voy a juzgar, porque yo no sé si a él lo llamaron para ese momento justamente. Gente que jamás me hubiera escuchado a mí, ni cómo llegar yo a ellos, pero a él sí. Entonces estamos viviendo un momento en el que el Señor se está tomando de gente. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y entonces no podemos estar, ay, ese que hizo no sé qué. No, sí, allá él, si está bueno o no delante de Dios, él tiene que dar cuentas. Yo voy a hacer lo que me toca a mí. Tampoco voy a andar juzgando ni diciendo cosas de quien no me corresponde, porque ahí sí no tengo yo nada que ver. Además, con la vara que midamos vamos a ser medidos, y eso se nos olvida. Somos bien fáciles de hablar. Ay, es que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Él no sé quién hizo tal cosa. Vaya, es su problema, déjelo. Si acaso Dios no lo vio, pues. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Este es el momento en el que ustedes tienen que tener especial cuidado de lo que ustedes son delante de Dios. Ay, pero ¿qué hago yo, por Dios? Bueno. Ay, ¿cómo sé que alguien está negociando su consagración? Cuando inician las preguntas, ¿por qué eso es malo? No con la intención de saber, sino con la de buscar una excusa para hacerlo. ¿Verdad? A mí no se me olvida la vez que me decía alguien, ay, pero ¿y dónde dice que fumar es malo? Pues, a ver, enséñeme en la Biblia dónde dice que fumar es malo. Entonces me empecé a reír. Imagínate, Leo, que tuvieran que hacer una lista de todo lo que es malo. Te le digo yo, si alguien necesita que le digan que fumar es malo, ese no está buscando agradar a Dios. Lo que está buscando es una excusa. No está en la Biblia, entonces sí puedo fumar. Fuma, ¿verdad? ¿Qué le voy a hacer yo, verdad? Pero lo que sí te voy a decir es que si tú caes en un vicio de ese tipo, por decir fumar, ¿verdad? Yo sé que aquí nadie fuma, bendito Dios, pero por decirte algo así, ¿verdad? El que está justificando lo que hace porque no aparece literalmente en la Biblia, ese lo único que está haciendo es cubrirse, ¿verdad? Así como Adán cuando pecó, se cubrió con hojas de higuera, y no era eso con la cobertura que tenía que ponerse, era la cobertura del cordero. ¿Se acuerdan de las pieles del cordero? Bueno, vamos a seguir porque aquí me siento como perdida. Cada uno es responsable de tomar su porción. Hemos estado hablando y hablando de ciertas cosas que hasta cierto punto se pueden ver como parecidas. Y como yo les digo, no es que yo esté diciéndoselo a alguien específico, porque de verdad yo cada vez que pienso en esto, ay, Señor, otra vez, como que es un tema como muy repetitivo, pero tal vez lo que el Señor les está diciendo es guárdense, o tomen cada cosa que les estoy dando como argumento, porque en algún momento les va a tocar decírselo a alguien, ¿verdad? A ustedes sí los van a escuchar, a la iglesia tal vez nunca van a poner un pie, pero usted en un momento X, Dios lo pone justamente donde lo tiene que poner, y usted va a abrir su boca para bendecir a alguien, y de repente se va a empezar, no anotó, pero se va a empezar a recordar de todo lo que hablamos aquí. Dice, mira, porque tal cosa y tal cosa, y esto, averigua de esto y vas a ver que es así y tal cosa. Y cuando usted siente, usted fue de bendición. A mí me gustó mucho este rema, porque para mí se ha vuelto así. En Éxodo 16:16 dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Está hablando del maná que caía del cielo. Tomaréis un gomer por cabeza. Otra vez menciona cabeza, ¿verdad? Conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Hay una medida que nosotros vamos a llenar de maná. ¿Cuál es el maná? La palabra que hoy está descendiendo, que desciende continuamente en este lugar, bendito sea Dios, es maná del cielo. ¿Cuál es su gomer? Su cuadernito. Usted está ahí metiendo su maná, porque ese le va a servir
para hacer su panito después, ¿verdad? Nunca se olvide de que para usted hay una porción. En todo lo que Dios habla, siempre nos cae una porción a nosotros. Dios es experto en mantenernos a nosotros, ¿verdad?, nutridos. Y esta porción, por eso les decía, cada quien es responsable. No dice, Maggie, agarra tu cesta, tu gomer y el gomer de Eliezer y lo llenas. No. Le están diciendo, toma tu cesto, tu gomer, y él va a tomar el suyo. Y aunque son esposos, cada uno va a tomar la parte que le corresponde. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y a veces a nosotros eso se nos olvida. Y ponemos de excusa, ¿verdad? Ay, es que los jóvenes, los jóvenes son muy impetuosos, sí, pero sí se puede ser santo en la juventud. Y no importa qué hayas hecho. No importa en qué momento tú dejaste tal vez que te contaminaran, porque sinceramente en este tiempo es difícil que a alguien no le hayan logrado meter algo en su cabecita. Tiene que ser el Señor el que llegue y ponga su mano y empiece a limpiar y a sanar y a restaurar y a darte la vida que tú has querido, porque muchas veces ese tipo de cosas, de condiciones, te limitan, porque tú sabes que hay algo que no está bien. Y entonces les voy a poner aquí. Ya voy terminando, no se preocupe. Es Éxodo 29:9. Y aquí el encabezado que tiene este capítulo es cuando Dios le dice a Moisés, vamos a consagrar a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes. Este es tiempo de sacerdotes. Antes los únicos que podían ver la presencia del Señor era el sumo sacerdote, que entraba una vez en su vida al lugar santísimo. Cuando hacen las medidas del tabernáculo de Moisés, estaba el atrio, que era grande, no tenía techo, sino que la luz del sol le pegaba, y por eso es que Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Si usted se queda en el atrio, usted está debajo del sol y se va a aburrir. Este evangelio le va a parecer la cosa más aburrida del mundo, porque no hay nada nuevo. Es necesario que usted entre. Y entonces usted entra al lugar santo, y allí estaban los panes de la proposición y el candelero, ¿se acuerda, verdad? Y era un espacio más reducido, ahí estaba cubierto, y ahí la luz que iluminaba era la luz del candelero. Esa es la luz de la palabra, esa es la luz que usted está recibiendo hoy. Y aunque ahí hay cosas nuevas y mucho que aprender, nada se compara con el lugar santísimo. Y esa es una de las cosas más preciosas, son las experiencias que te anclan. Lo hablábamos, ¿verdad?, hace como 3 sábados, que son las experiencias que se vuelven tu ancla, las que en momentos en que tu misma mente te quiere traicionar, tú te recuerdas de esa experiencia, y entonces tú dices, no, Señor, yo no me voy a apartar. Sí, soy bien fallón, sí, soy bien fea, tengo cosas bien feas, yo lo sé, ya lo sé, porque el enemigo se encarga de recordarnos todo, ¿verdad? Pero yo me recuerdo esa vez que me hablaste, esa vez que yo sentí, esa vez que profeticé, esa vez que no sé, ¿verdad? Póngale la experiencia que usted haya vivido. Y entonces yo lo miraba aquí. Y entonces ellos eran para ser sacerdotes, eran los únicos que podían ministrar. ¿Se acuerda que platicamos de eso también, verdad? Cuando hablamos que eran los jóvenes que los mandan a hacer el sacrificio al monte. Dice, y les ceñirás los cinturones, y a Aarón y sus hijos, y les atarás las mitras, y tendrás el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En el 10, entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo, y matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Una de las cosas que yo veo aquí, este es el proceso para la consagración de los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, somos llamados a ser sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Estamos viviendo una época que jamás se ha vivido en la historia. Tanto es la manifestación del enemigo afuera, pero más grande es la manifestación de Dios. Y eso es lo que el enemigo está tratando. Mira, está tan interesado que tú no te des cuenta de la bendición que tienes en el Señor.
Porque Él sabe que si tú lo descubres en plenitud, vas a ser peligrosísimo en las manos del Señor. Le vas a hacer estragos en sus planes. Porque cuando tú hables de parte de Dios, van a caer potestades, van a empezar a pasar cosas que nunca habían pasado en el lugar donde tú te mueves, porque descubriste algo que el enemigo está interesado que no descubramos. Él dice, ¿va a ir a la iglesia? ¿A qué vaya a la iglesia? Sí, está bueno, ya no lo puedo detener, pero yo tengo un ancla en su mente. Yo tengo algo que le puedo recordar a su mente cuando esté en la adoración, cuando esté en la alabanza, cuando esté en la palabra, cuando quiera fluir, cuando el Señor le hable. Tengo cosas que oyó, que le puedo hacer ruido en sus oídos y que no las oiga, y que no oiga la voz de Dios. El enemigo tiene tácticas de cómo estorbar, porque sabe que eres peligroso si tú llegas a descubrir el potencial que tú tienes en Dios. Y entonces uno espera de un avivamiento que el montón de gente. El avivamiento está en nosotros. Si nosotros empezamos a arder, la cosa aquí va a empezar a verse de manera distinta y no con montones de gente necesariamente. Acuérdese que los que veían las manifestaciones gloriosas del Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra, no eran todos. Usted se recuerda, habla de una multitud, luego habla de 70, luego el Señor escoge a 12 y aún de 12 saca 3. Y eran los únicos que veían las cosas preciosas que el Señor hacía. O sea, ellos tenían un montón de experiencias con el Señor. Y así está el Señor ahorita, escogiendo gente para mostrarse así. Cuando yo hablaba de sacrificar el novillo, yo busqué que era novillo. No crea que le estoy hablando del novillo de Abby, el futuro novillo de Abby. No, le estoy hablando de un toro joven, ¿verdad? No sé cómo les dicen aquí. En Guatemala les dicen chivos y no sé por qué si no son chivos. Los chivos son los de las cabras, ¿no? Matamos un chivo. Ay, Dios, qué chiquito, dije. Y no, era uno de esos, ¿verdad? Yo no había entendido. No sé cómo les dicen aquí, novillo. Ah, bueno. Ese viene de la H6565 y se puede traducir como un toro. Pero cuando uno ve la descripción dice, aparentemente como fuerza salvaje, más joven, un toro o buey. Yo entiendo que tiene que ser un toro, porque un buey es cuando ya llega a la madurez y lo tienen lo tienen que castrar para que sea buey. Ajá, pero este era un toro joven. Cuando nosotros hablamos del tipo de castramiento que se le hacía, es porque está muy relacionada la fuerza, la vitalidad con el aspecto sexual. Cuando en la palabra Dios habla de bueyes, que son bueyes los que llevan la yunta, no toros, es porque un buey se le quitó su capacidad sexual, entonces él es manso, se vuelve manso, puede hacer su trabajo, no anda peleando territorio, porque mientras usted con un toro se le acerca, ¿verdad?, de donde está su territorio, lo saca volando, ¿verdad?, literal, lo cornea. Porque un macho es así, inclusive con los perros, ¿verdad? Eso no lo podría explicar Lalo, porque es una de las cosas que mejor es preferible que sean castrados, porque no se va a salir a correr a las perritas, porque no se va a pelear con los otros perros, va a dejar de marcar territorio, porque él ya no tiene esa necesidad. ¿Qué es lo que hacían aquí? Voluntariamente, los que estaban siendo preparados para ser sacerdotes, los que estaban siendo, ¿cómo se dice?, consagrados, iban y entregaban un novillo que representaba eso, aparentemente fuerza salvaje, y le ponían las manos sobre la cabeza y lo entregaban como sacrificio. Para iniciar como un sacerdote, debo entregar en sacrificio esa fuerza, ese vigor, rindiéndolo a los pies del Señor. Yo no te estoy diciendo que te vas a volver, no no es eso. Lo que yo estoy diciendo es, vas a dormir una parte de tu alma que no debe haberse despertado. Algo que en su tiempo va a ser natural, normal y agradable aún delante de los ojos de Dios. Pero ahorita te está haciendo estorbo. Eso de que es hombre, o le dicen a uno, ¿verdad?, cuando lo hablan en las escuelas, le dicen a uno, es que si uno no les explica a los jóvenes, entonces los embarazos en adolescentes, y cuando uno habla de ese tipo de cosas,
En España hicieron un estudio, porque de allá es donde viene lo del PIN parental para las escuelas, para que no les enseñen ese tipo de cosas en la escuela. Y entonces ellos hacían un estudio y ellos decían, está comprobado estadísticamente que eso no ha cambiado en nada los casos de embarazo adolescente, en nada, no ha tenido ningún impacto. El que ellos les hablen de preservativos y de sexualidad a las escuelas no les ha servido a nadie, o sea, las cosas siguen igual, si no es que peor. Entonces no tienen realmente un impacto que uno diga, entonces vale la pena hacerlo. Pero como el chiste no es ese, ¿verdad? El enemigo está usando ese tipo de cosas no para que la gente sepa, sino que para que la gente despierte un área que no tienen que despertar. El día de mañana nosotros vamos a comernos al Cordero. El día de mañana tenemos Santa Cena. Y yo sé que eso es lo que el Señor va a amarrar. Yo ni me recordaba de este verso. Dice Éxodo 12:9, no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Cuando nos habla de esto, nos está hablando del Cordero Pascual y nos habla del sacrificio del Señor Jesús. Cuando ellos estaban comiendo la cabeza, son los pensamientos del Señor. Quien te haya dicho, es mentira, eso nunca vas a dejarlo, eso no vas a poder salir de eso, nunca vas a poder ser como ellos dicen que tenés que ser, eso es mentira, eso son expectativas falsas. Y empieza, porque eso son lógicas que son bastante humanas y a veces llegan a parecer hasta lógicas, ¿cómo se dice? Aceptables, porque uno con sus propias fuerzas tal vez lo ha intentado. El apóstol Sergio contaba cuando él intentó dejar de hablar malas palabras. Y sé que él le decía a sus amigos, ¿verdad? Bueno, el que diga alguna mala palabra, una manada, ¿verdad? Dice que paraban con el brazo así y no podían, de repente se les salía otra. Y, ay, ya no, muchacha, no, ¿verdad? Porque ya venía la otra manada. Porque hay cosas que se vuelven leyes. El problema es que como vimos con el panadero, hay cosas que se vuelven de tan grandes, tan pesadas, tan fuertes en nosotros, que empiezan a llamar aves inmundas. Y entonces ya empiezan a haber otro tipo de problemas. Y pues otro día vamos a hablar de eso, porque sí está como muy grueso, pero sí, ustedes tienen que estar conscientes. Yo no puedo hablarles de la situación en la que Dios los quiere sin tocar este tema. Yo sé que si el Señor te trajo es porque el Señor algo quería que tú recibieras. Y como te digo, yo no te estoy acusando, ¿verdad? Ni te estoy diciéndote algo, sino que tú no sabes si el argumento no es para ti, pero es para alguien más. Y en algún momento te va a servir. Cuando yo veo aquí esto, también me recuerdo que el Señor dejó que le pusieran una corona de espinas en su cabeza. Hay 7 derramamientos de sangre que Él hace en el sacrificio de la cruz. No fue solo cuando lo clavaron y le dieron, fueron 7 derramamientos, y cada uno de esos tiene que ver con un área en nosotros. La vez pasada hablábamos, ¿verdad?, del cuidado que tenemos que tener con nuestro diálogo íntimo. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la ¿cómo es que dice el perrito? Ansiedad. Cuando hablábamos de la ansiedad, ¿verdad? Y ellos lo ponen así como un diálogo íntimo. Y nosotros encontramos un diálogo íntimo del salmista. Hay varios en la palabra. Cada vez que nosotros vemos que alguien pensó algo, hizo algo. Y hermano Germán recordaba el caso de la mujer. Dice, si tan solo tocar el borde del manto, seré salva. O sea, ella lo pensó. Hubo algo en su mente. El Señor le permitió un pensamiento que le iluminó. Entonces, porque ella sabía que era inmunda y no iban a dejar que se acercara. Pero como que una idea, ¿verdad? Hay una forma. Tírate, y entre el mar de pies, yo te voy a decir a quién tocar, porque digo, no es lo mismo que usted lo vea de aquí arriba, que se tire uno y solo vea pies, ¿verdad? Más que en ese tiempo no habían Converse, ni Nike, ni nada de eso, sino que no, todos eran el mismo calzado, y ella supo hasta quién llegar y tocar el borde del manto, porque hay pensamientos que nosotros les dejamos entrar. Increíblemente lo vamos a resultar haciendo. Aunque tal vez uno pensó, no, pero no lo voy a hacer. Pues solo quiero matar tantito, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero en algún momento va a salir el deseo de hacer daño y lo voy a resultar haciendo.
Entonces, de ese tipo de cosas nosotros tenemos que cuidarnos. Para el enemigo son deleitosas y para el mundo son manjares, pero no para el Señor son inmundicia. Y nosotros hoy vamos a pedirle al Señor que quite de nuestra mente, de nuestro corazón, y lo que si usted tiene algo que es muy específico, o cómo decirle, o usted lo ve muy serio, recuérdese que mañana tenemos Santa Cena. Esa es una de las cosas que nosotros deberíamos, cada vez que venimos a la Santa Cena, Señor, recuérdame qué hay, recuérdame qué fue esa actitud, porque si usted no está haciendo eso, va a llegar el día en que el Señor venga y lo va a agarrar como ladrón en la noche. Y no se va a dar cuenta qué hora pasó. Y ya va a ser demasiado tarde. Créame que mi mayor pesadilla ha sido esa. Siempre le digo al Señor, Señor, qué decepción tan terrible ha de ser una mañana levantarme y ver que yo me quedé porque permití una cosa tonta en mi corazón, un resentimiento, algo que me quedó clavado, porque por un resentimiento, fíjense que yo digo, ha de ser lo más terrible quedarse por un resentimiento, porque el que me hizo ese mal se arrepintió y se fue, y yo como no lo quise perdonar me quedé, y yo fui la dañada. Entonces decía, no, Señor, yo no quiero, yo anhelo con todo mi corazón que el día que tú vengas, sepas que hice mi esfuerzo hasta que llegué como dice Pablo, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la sangre. Y eso es en la Santa Cena, renunciar a unas cosas que traemos de ancestros. Señor, si este mi trabe que yo tengo es porque mi abuelo hizo tal cosa, mi papá hizo tal cosa, mi tío la otra y mi mamá la otra. No, como dijo David, ¿verdad? Dice David, en pecado fui concebido. No, en pecado, sí, ¿verdad? Y dado a luz en iniquidad. O sea, él dijo, mira lo que hicieron, pero yo ya no quiero esto. Viene de ahí, o sea, yo ya identifiqué que viene de ahí esa área. Yo soy así porque tengo quien me lo pasó. Pero yo voy a renunciar, Señor. Yo voy a renunciar a eso. Y si la Santa Cena tiene ese efecto, yo no me la pierdo mañana, ¿verdad? Y hoy te lo voy a entregar. Desde hoy pongo las manos sobre la cabeza del novio y hoy de una vez, ¿verdad? Si ese novio, no novio, o tal vez, ¿verdad? No sé, se ha vuelto, ¿qué? Tu teléfono, que te dan la libertad de quedarte viendo televisión hasta tarde tú solo. Te dan chance de platicar con alguien que tu mamá no se ha dado cuenta de las cosas que te dice. Por descuido, por confiada, por lo que ustedes quieran ponerle. Si ese fue el punto, es tiempo de tomar medidas. Lo que yo te estoy diciendo es lo que decía el pastor anoche. Es tiempo de tomar medidas. No es, ay, sí, Señor, me equivoqué, perdóname. Y sigo en las mismas. Eso no va a cambiar. No va a pasar nada ahí. Ahí es donde tienes que ser radical. Decir, no, esto me está pasando. No, pues de una vez. El teléfono es, bueno, pónganme un programa, ¿cómo se llama? Sí, es PIN parental, ¿verdad? En el teléfono también. Si su papá y su mamá no lo han descubierto, usted diga, mira, existe esto y me lo puedes bloquear. A tal hora se bloquea solo para que yo no esté solo en la noche con el teléfono y tal cosa. Y hasta le va a caer bien a su salud porque va a empezar a dormirse temprano, porque no va a tener en qué perder el tiempo. Miren, tal vez parece como muy legalista, pero si cuando venga el Señor, ustedes no van y me digas que no les dijiste tal cosa porque tuviste miedo que ellos se enojaran contigo. Como dice el hermano, yo creo que el hermano Sergio fue el que lo decía. Si esa es mi demanda. El que se para aquí con un micrófono tiene una demanda de parte de Dios. Y es decir las cosas como son. Porque si yo no las digo, allá el enemigo no se mide para decírselas. Entonces yo se los estoy diciendo, si es eso, tomen medidas. Tomen medidas. Llegó el tiempo de ser radicales. Si ustedes quieren ver cosas grandes de parte de Dios, tienen que ser radicales. Porque si no, Dios el día que va a hacer un milagro va a decir que Mengano no salga de su casa. Porque no, casualmente ese día va a pasar algo y no va a llegar. Y usted llega el otro día al culto, ay, ¿por qué no veniste? Pasó tal cosa. Yo quería ver eso. Sí, pero el Señor sabía que no estabas preparado para ver algo así. Que nuestro anhelo sea
no solo verlo, sino vivirlo. Y no solo vivirlo, sino que por nosotros, que Dios diga, yo voy a hacer tal cosa. Que mi fe, que mi corazoncito esté tan limpio, que el Señor diga, porque Él me creyó, Él me lo pidió, y por Él voy a hacer tal cosa. Amén. Inclina tu rostro, no te preocupes por la administración, la visita, ¿dónde estás? Así, que te confundo con Josa. Les voy a invitar que cierren sus ojitos. Sepan que el Señor siempre los ve con amor, porque si no, no nos hubiera hablado. No. Cierren sus ojitos ahí. Y vamos a pedirle al Señor que lo que Él nos quiso decir hoy, a pesar de mí, tal vez yo no me expresé correctamente, tal vez me perdí de del tema, ¿verdad? Pero lo que el Señor te quiso decir a ti, que esa porción que es para tu gomer, que ese gomer que el Señor ha entregado en tus manos para que tú tengas abundancia de pan y seas nutrido y te empieces a levantar y a fortalecer y a ser el joven que Dios declaró que tú ibas a ser. Que esas cosas preciosas que el Señor planeó para ti antes de enviarte al vientre de tu madre, y aún aquel que dejó abandonadas coronas, tú las puedas tomar. Porque el que obedece conmueve el corazón de Dios. No hay nada que agrade más al corazón de Dios que la obediencia. Dice, obediencia quiero y no sacrificio. No ruido de alabanza, porque para mí es ruido. Yo quiero obediencia, dice el Señor. La obediencia no te la puede imponer nadie. Ese es algo que yo voy a decidir hacer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos presentándonos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Padre, que veas nuestra ofrenda hoy, que es ese novillo, que es nuestro corazón, que son esas actitudes que hemos detectado hoy, Padre, que no son agradables delante de ti, pero que hoy venimos renunciando a ellas, Señor, voluntariamente. Tal vez me lo has pedido de muchas maneras,